Ahora sí, póngase de pie, vamos a leer Isaías capítulo 9, versículo 6, porque en esta frase, en este versículo, este pasaje es cuando muchas cosas en la Navidad suceden. Este pasaje es bien conocido en el Adviento, que es la preparación para la Navidad. El Adviento se van usando varios pasajes y este es uno. Vamos a leer, está en la pantalla y vamos a leer, después vamos a orar y vamos a entrar a la frase que nos toca hoy, porque hemos estado en estas semanas analizando cada frase. El profeta dice que ese Mesías va a ser reconocido por estos nombres y hemos estado analizando estos nombres. Dice la palabra de Dios, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Querido Dios, gracias porque diste al profeta Isaías esta visión de que el niño que nacería en un pesebre va a representar estos nombres. Y hemos visto, Señor, ya consejero admirable. Qué hermoso saber que es Jesús, ese consejero al cual podemos acudir y ese consejero no nos va a quedar mal. Hemos escuchado también que ese Jesús, ese bebé frágil, es Dios fuerte. Ese Dios que no acepta soborno, que no está atendiendo la oración de ningún fanático del fútbol o futbolista diciendo: Dios, si tú le das el campeonato a mi equipo, entonces yo voy a hacer. No, este Dios no acepta eso. Este Dios es poderoso, es Dios fuerte. Y claro, nació, creció, murió, pero es un Dios que ahora posee todo. Y es ese Dios que viene nuevamente. Y hoy, Señor, que vamos a estudiar Padre Eterno. Señor, qué hermoso título tiene el Mesías. Padre, gracias por este avance que nos diste, diciendo que este Padre es eterno. No inicia y termina. No es un Padre que se va, no es un Padre ausente, no es un Padre imperfecto, es un Padre eterno. Y Dios, mientras entramos a la palabra, ayúdanos, habla a nuestro corazón, habla a nuestra necesidad, porque estamos aquí para escuchar tu palabra, Dios. Usa a este hombre, usa todo lo que tenemos, Dios, pero sobre todo tu espíritu y tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. La iglesia dice amén. Tome su asiento. Porque sabe, a lo mejor usted no es papá todavía. Bueno, pero es mamá. Pero quiero decir, no tiene hijos todavía. Puede ser que la figura de padre no está muy bien en su radar. Puede ser que usted no tiene hijos. O puede ser, bueno, mejor dicho, todos tenemos un padre de alguna forma. La figura de un padre es una figura difícil de trazar hoy porque hay malos ejemplos. Quizá un padre que se fue temprano, o un padre que estaba ahí pero que estaba completamente ausente, que no tomó atención de los hijos, o un recuerdo lindo de un padre amoroso o un padre disciplinador. Sabe que en la clase que tenemos de Apocalipsis hablábamos de disciplina y se me ocurrió hablar de la disciplina que le damos a los hijos. Usted sabe a qué me refiero. Y de repente salieron algunas memorias. Algunos se me quedaron como pasmados, así se me quedaron en el pasado. ¿Qué pasó? Es que me acordé cuando... Puede ser que hay recuerdos malos. Pero por eso venimos a la Biblia. Porque el mejor ejemplo de un padre siempre está en la Biblia y siempre se refiere a Dios. Así que ya sea que usted tenga un mal recuerdo o un mal ejemplo o un buen ejemplo, nunca se va a comparar con el modelo que Dios nos da en la Biblia. Por eso cuando Dios, o mejor dicho, cuando el profeta está hablando de que este Mesías tiene este nombre, Padre Eterno, va a ser importante que usted y yo pongamos atención a esta cualidad de este Padre. Y yo voy a pasar este tiempo enfatizando dos aspectos que tiene un padre. Por un lado es la disciplina, pero por otro lado la adopción. Y no es esa adopción que uno hace con un niño pequeño, sino la adopción bíblica. La adopción que se le da el poder a otro adulto para representar
a ese padre. Pero no se preocupe, vamos a ir ahí. Abra su Biblia en Isaías capítulo 40. Ay, yo pensé, pastor, que era el capítulo 9. No, venga al capítulo 40, porque Isaías tiene 66 libros. 66 capítulos. Los mismos libros que tiene la Biblia, 66. Y muchos comparan el libro de Isaías con la totalidad de la palabra de Dios, al tener 66 capítulos, 66 libros. Y usted se va a dar cuenta que Isaías tiene un mensaje doble, un mensaje de advertencia y de disciplina. El profeta les está diciendo, va a venir castigo porque no te has portado bien. Y entonces Dios manda a Siria y manda a Babilonia. Ya lo hemos hablado demasiado. Pero a partir del capítulo 40 al 66, el profeta empieza a mostrar la gracia de Dios. Va a mostrar cualidades de este Dios que disciplina, pero nos va a mostrar la razón de por qué disciplina. Venga conmigo al capítulo 40, versículos 10 al 11. El profeta va a decir lo siguiente: miren, el Señor Todopoderoso, el Señor Omnipotente, llega con poder. Este Dios fuerte, y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su premio lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Hay un mensaje aquí oculto de una costumbre de los pastores. Aquella oveja que era latosa, aquella oveja que le encantaba echarse a correr y no obedecía la voz del pastor, había una práctica que el pastor hacía. ¿Y sabe qué es lo que hacía el pastor? Le cefaba una pata. Unos dicen le quebraba, pero a otros dicen, bueno, solamente la descoyuntaba. ¿Sabe para qué? Para que no siga corriendo. Y entonces esa oveja descoyuntada, el pastor se la ponía ya sea en sus hombros o cerca de su pecho. Y esa oveja más latosa ahora pasaba más tiempo con el pastor. En esta imagen que Dios está hablando a su pueblo Israel: rebelde, idólatra, te voy a tener que castigar, porque yo te di mis promesas, porque yo te he mostrado quién soy, pero tú no quieres obedecer, voy a tener que disciplinarte. Pero lo lindo del capítulo 40 es que ahora vemos a Dios que descoyunta, pero que también ahora lleva en su pecho, cerca de él. Isaías 64, versículos 7 al 8. Puedes leer todo Isaías, yo solamente quiero resaltar algunas características para este sermón. Pero fíjate lo que dice el profeta: nadie invoca tu nombre, ni se esfuerza por aferrarse a ti. Pues nos has dado la espalda y nos has entregado. Literalmente la palabra que usa el profeta es: nos has derretido, como si fuéramos cera. Nos has entregado en poder de nuestras iniquidades. Pero dice, a pesar de todo, esto me encanta, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Nos has derretido, nos has roto, pero Señor, como ese alfarero, ahora nos vas a volver a formar. Todos somos obra de tu mano. No te enojes demasiado, Señor. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Considera, por favor, que todos somos tu pueblo. ¿Te das cuenta? Yo sé que como padre que eres, has castigado a tus hijos, ¿sí o no? ¿Puedes mover tu cabeza así diciendo sí? Sí, porque soy un padre que quiere disciplina en su casa. Y cuando está tu hijo pasando por disciplina, viene y te ruega y te dice: ya, perdóname, no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué haces? Bueno, si eres un buen padre, vas a mantener la disciplina, ¿verdad? Porque tú eres un buen padre. Si eres un mal padre, vas a decir: ay, bueno, ya, ok, te perdono. Ese es un mal padre. Pero porque tú eres un buen padre, mantienes la disciplina. Porque sabes que si no mantienes la disciplina, entonces no va a haber obediencia. Y el Señor está manteniendo esto. Asiria viene, Babilonia viene y van a venir. Pero el profeta está diciendo: Señor, acuérdate, no te enojes demasiado, porque somos tu pueblo.
¿Sabes cuál es la respuesta de Dios? Los castiga porque es justo, cumple su disciplina, pero después van a ser el Mesías y van a venir un montón de consuelo y Dios va a mostrar que es un Padre eterno. Y ahí está el asunto en nuestro sermón en el día de hoy, porque la verdad podemos tener una imagen de la paternidad muy distorsionada. Pero cuando miramos que Dios es un Padre eterno que va a mantener la disciplina, pero que esa disciplina está basada en el amor, tenemos que entender que hoy en día nosotros somos su pueblo. Por eso, en primer lugar, lo que está ahí en el bosquejo es que la promesa del Padre dada a Abraham ahora ha sido pasada a nosotros, la iglesia, a través de Jesucristo. Déjame explicártelo, porque en Juan capítulo 1, versículo 12, dice el apóstol Juan, dice lo siguiente: mas a cuantos recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, es decir, la autoridad, el privilegio de ser hijos de Dios. A los que hemos aceptado a Jesucristo. No todo mundo, no todos somos hijos de Dios, como ya lo hemos dicho antes. Solamente quienes hemos aceptado a Cristo. Ahora tenemos el privilegio de ser parte de la familia. Yo espero que eso te alegre. Ay, pero esa familia, ese ser parte de la familia, también viene con la disciplina de Dios. Espero que sigas diciendo amén. Lo que es interesante es que ahora vemos que ya no es en base a la raza, ya no es en base a quiénes son tus papás o tus abuelos, ya no es importante tu estado social, puede ser tan rico o puede ser tan pobre, simplemente por haber aceptado a Jesús, ahora eres parte de la familia de Dios y tienes a Dios como tu Padre. Ahora eres descendencia de Abraham, como los hebreos y los judíos estaban orgullosos de decir: lo que Dios le prometió a Abraham, a nosotros se nos ha prometido. Gracias a Jesús hemos sido injertados dentro de esa familia. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. En otra carta en la cual el apóstol Pablo está tratando de desmantelar el legalismo y de desmantelar aquella creencia que solamente algunos y otros, les está diciendo esto: todos ustedes, ¿quiénes? Todos ustedes Gálatas en la iglesia son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han vestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Mira este versículo: y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham. Y lo mejor, herederos según la promesa. Porque en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Así que no importa si eres de Venezuela, de México, de Colombia, no importa si tu equipo está en la final de la Copa o no. Si eres hijo de Dios, lo tienes todo. Enójate y ponte triste si tu equipo no pasó, pero hay algo mejor: somos herederos. Ahora, en cuanto a esto, el ser heredero, recuerda que un heredero solamente recibe algo que no trabajó, algo por lo cual quizá no merecía, simplemente alguien le dejó una herencia. Y esa persona que le dejó esa herencia, la verdad es que quizá ya no está, pero su deseo es que esa persona haga con lo que le ha heredado lo mejor posible. La imagen distorsionada es que a veces hay un heredero, recibe cosas y se va a Qatar al mundial y se gasta toda la herencia allá y entonces despilfarra algo que no había ganado. Pero eso no era el deseo del que estaba dejando la herencia, ¿entiendes? Tú y yo somos herederos de algo que no hubiéramos recibido de forma natural, pero el que nos ha dejado esa herencia tiene expectativas altas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa herencia? Entonces, ahora que somos familia de Dios, ahora que somos hijos de Dios, entramos a un estado de privilegio. No solo por la herencia, sino por la cualidad. Ahora que somos hijos de Dios, vamos a tener estas recomendaciones. Recuerda que solamente tenemos una vida y esa vida se tiene que vivir lo mejor posible.
Tenemos que agradar a aquel que nos ha dado esa herencia y tenemos que sacar todo el provecho de lo que Él nos ha heredado. Para eso, entonces, quiero que entendamos que para poder funcionar al máximo como hijos de Dios, hay que tomar en cuenta la disciplina y la adopción. Y eso, como te dije, quiero que lo entendamos en estos momentos. La disciplina es algo que se hace mayormente en la niñez. No estoy hablando de la disciplina, estoy hablando de la estructura, esa disciplina. Y la adopción normalmente se hacía en los tiempos bíblicos para alguien que es adulto. No te quites eso de la mente. Disciplina, niñez, formación, adopción. En la adultez, función. Formación, función. Disciplina, adopción. Con eso en mente quiero que estemos estudiando el carácter de este Dios. Por eso, en segundo lugar, vamos a hablar de la disciplina del Padre. Porque si es importante la disciplina para que yo pueda funcionar bien, explícame qué es disciplina, Dios. Mira, la disciplina, como está ahí en el diccionario de Strong, dice lo siguiente: todo el entrenamiento y educación de los niños. En la palabra original es paideia. Paidos siempre es niños. Todo el entrenamiento y la educación de los niños, que se relaciona con el cultivo de la mente y de la moral, es decir, de lo que hacen. Emplea para este propósito mandatos y amonestaciones. Para que pueda haber disciplina, existe la reprensión y el castigo. También incluye el entrenamiento y cuidado del cuerpo. Es decir, Pablo va a decir, el ejercicio para poco aprovecha, pero es bueno. Tienes que tener disciplina aún para cuidar tu cuerpo. En los adultos, la disciplina también cultiva el alma, el intelecto, las emociones y la voluntad. Especialmente corrigiendo errores y frenando pasiones. La disciplina no solo es para niños, pero la idea es darle una estructura para que cuando sea un adulto, recuerde que la disciplina le va a ayudar a frenar sus pasiones, a frenar una vida desordenada también. Pero también la disciplina es una instrucción que apunta a aumentar la virtud. Es decir, es un castigo. La disciplina también viene en forma de castigo cuando no se está cubriendo lo que se espera del niño y en este caso del adulto. Por eso es que cuando vemos en la palabra de Dios la palabra disciplina, hay que entender esto, que Dios está formando a alguien. Yo diría que la disciplina es la acción que un padre amoroso ejecuta en sus hijos para corregirlos, esperando un mejor carácter y un mejor comportamiento. Ahora, la disciplina siempre se hace a los niños. Y recuerda que los niños no son funcionales. Los niños son niños. El día viernes teníamos un montón de niños con azúcar en su sangre. Imagínate, siéntense, párense, y se sentaban y se paraban. Pero si tú vieras sus pupilas, estaban dilatadas de este tamaño y con las ganas de ponerse a correr por todos lados. En la clase que acabamos de estar ahí, mis hermanos son bien lindos conmigo porque yo estaba tomando un café. Y no sé qué tenía este café, pero estaba muy bueno. Estaba yo hiperactivo, ¿verdad, amor? Mi esposa me veía como diciendo, ya córtalo, córtalo. Un niño no es funcional, por eso hay que disciplinarlo, hay que ponerle una estructura. El método es la disciplina, es el amor, es el cuidado, es la provisión. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12. Te dice, ahora que tú eres un hijo, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Así que bienvenido, eres descendencia de Abraham, eres hijo de Dios, bienvenido. ¿Sabes qué viene en tu paquete de bienvenida? La disciplina. Pero no te desanimes, Dios te va a disciplinar y lo va a hacer porque te ama. Levanta tu mano si eres hijo de Dios.
Levanta tu mano si vas a recibir la disciplina de Dios con alegría. Tenemos cámaras acá atrás y ahora están todos comprometidos. Porque es cierto, la disciplina a veces no nos gusta. La disciplina no se entiende, la disciplina llega y entonces nos irrita. Pero acabamos de leer que si Dios te disciplina realmente es porque te ama. Así que entiende que la disciplina es algo que debes aceptar. Pero también la disciplina es un privilegio. Hebreos capítulo 12. Es un privilegio. Ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Y va a leer lo que dice Proverbios 3. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama. Mira esta palabra, azota a todo el que recibe como hijo. Yo hice un pequeño estudio de esta palabra azota. ¿Y sabes qué significa? Literalmente significa azotar con un látigo. I know. Azotar con un látigo. Yo sé, algunos de ustedes se acuerdan de la vara, de la chancla, del cinturón. Alguien por ahí decía de la manguera. I mean, like you name it, ¿no? Like tú dime. A veces lo que estaba a la mano, tómatela. Qué interesante es para mí escuchar que Dios dice, el Señor al que ama, lo va a azotar con un látigo. Por eso es que si levantaste la mano diciendo, sí, yo voy a recibir la disciplina de Dios, cuando llegue el cinturonazo, pon una sonrisa. ¿Ok? Porque Dios al que ama disciplina. Mira lo que dice el versículo 7. Lo que soportan es para su disciplina. Pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, preocúpate. Porque entonces no eres hijo. Si tú no estás recibiendo el latigazo de parte de Dios y estás portándote mal, preocúpate el doble. Porque no eres hijo de Dios. Yo les pregunté, y discúlpenme que les meta trampas y les haga caer. Levante la mano a los hijos de Dios. A lo mejor levantaste la mano. Pero si tú te estás portando mal y no estás recibiendo un latigazo de parte de Dios, preocúpate el doble. Pon en duda tu salvación. Pon en duda que realmente comprendiste el evangelio, porque si estás portándote mal y no te está pasando nada, pero si eres hijo de Dios y te estás portando mal, lo mejor que vas a recibir, la sonrisa se va a iluminar, quizá no en el momento, pero después va a ser la disciplina. Que te haga traer de vuelta, que te haga poner cerca del Señor como esa oveja, que te rompa y te traiga cerca de Él. Porque vas a experimentar a un Padre amoroso. ¿Sabes? Si eres hijo de Dios, debes vivir a la altura. Si eres un hijo de Dios, entonces tienes que andar en disciplina. No estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de una forma de vestir, estoy hablando de obediencia. Porque no puede haber un discípulo de Dios, no puede haber un hijo de Dios lejos de la obediencia. Sabes, quizá no estás en un pecado grave, pero no estás haciendo lo que tienes que hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Has predicado el evangelio? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás orando? ¿Estás dando? ¿Te estás reuniendo? ¿Estás amonestándote los unos a los otros? 12 mandamientos de Cristo, ¿te acuerdas? Obediencia, hermanos, obediencia, no apariencia. Ahora déjame atacar un poquito esa visión humanista de que no, a los hijos solo se aman, no se les reprende, no se les castiga. Esa es una visión muy errada a lo que la Biblia dice. Porque todo aquel padre que ama, disciplina. No, pero es que mi hijo me va a odiar. Es mejor que te odie por un par de horas a que tú dejes de formar un carácter
que es importante en su vida como adulto. La disciplina es importante. Créeme, si hay dudas, si hay algunas cosas, claro, porque hubo abuso, ¿verdad? Aquellos de la manguera y del cinturón y todo ese rollo. Puede ser que los papás rayaron en el abuso. Cuidado. Pero la falta de disciplina creo que es un abuso mayor. Así que papás, cuidado. Cuidado. Debes estar imitando a tu Padre, a ese Padre que es eterno. Déjame hablar en estos minutos que me quedan de la adopción por el Padre. ¿Sabes? Ser adoptado bíblicamente, el concepto de ser adoptado bíblicamente es más importante que el haber ido por un niño pequeño de otro país o de otra familia. Eso es muy lindo, pero no es la adopción bíblica. Déjame explicarte la adopción bíblica. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, el mismo apóstol va a decir lo siguiente: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Versículo 6, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Y algunos han traducido mal, algunos dicen papito. No, es más que papito. Habla de intimidad. Abba, Padre. Ese Padre que va a escucharte en cualquier momento del día en que tú vengas. Que va a venir a tu cama cuando estés enfermo. No va a dormir. Ese Abba, Padre, es esa intimidad, ese consuelo, protección, provisión. Dice la palabra que Él nos ha adoptado y que por eso ahora podemos tener esa intimidad con Él de decirle, Abba, Padre. Así que ya no eres un esclavo, sino un hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Hay un par de cosas que el apóstol aquí menciona. Ya no eres esclavo. Sabes, cuando una persona que tenía propiedades, y si tenía esclavos es porque tenía dinero, y no tenía hijos, o sus hijos no eran funcionales porque eran pequeños, entonces esa persona adoptaba a alguien. Y lo adoptaba, y mayormente al que iba a adoptar era a su esclavo. No iba a adoptar, es decir, le iba a dar todo el derecho de ser llamado su hijo. Pero este esclavo tenía que ser adulto, porque acuérdate que los niños no son funcionales. Pero este esclavo que era adulto sí conocía y era responsable. ¿Sabes que había esclavos que eran más cercanos a sus dueños que sus propias esposas? ¿Sabías eso? Un emperador confiaba más en su esclavo que en su propia esposa, porque la esposa le podía dar cuello durmiendo. Entonces ese dueño llamaba a su esclavo y lo adoptaba, es decir, le ponía el anillo de la familia, lo cubría con una capa y le daba todas las credenciales para actuar como si él, el dueño, estuviera presente. Es decir, él hacía un testamento. Y entonces el que heredaba eso podía ahora actuar como si la persona que murió fuera esa persona. Quizá no lo estoy explicando bien, pero cuando estamos hablando de que Dios nos ha adoptado, nos toma como adultos y nos da el anillo y nos da toda la credencial para actuar como si Él estuviera presente. ¿No te queda claro? Romanos 8, 15 y 17. Y ustedes, dice, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y otra vez les permite clamar, Abba, Padre. Señor, en cualquier momento que te necesito, tú estás ahí. Señor, en cualquier necesidad que tengo,
tú, porque eres mi Abba, Padre, en la intimidad me la vas a proveer. Si yo te llamo, tú estás. Si necesito instrucción, tú me la das. Si estoy enfermo, tú me cuidas. Si me echo a correr lejos de ti, tú me vas a traer. Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y termino con el propósito de Efesios 1, 4 al 5. ¿Por qué nos adoptó? ¿Por qué nos puso el anillo? ¿Por qué nos da estas credenciales? Dice la palabra que Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Yo te dije que si llevas un apellido tienes que andar a la altura. Para que seamos santos y sin mancha de Él. Si tú no te estás portando como debes portarte, tu papá va a venir. Mis hijos saben que porque llevan el apellido Murillo, el estándar es más alto. Puede ser que tu hijo viene a mi casa, pero lleva el apellido Rodríguez, García, como sea, y rompe algo, está bien, no es un Murillo. Pero si es un Murillo, el estándar es más alto. Si tú has sido llamado a ser santo y sin mancha delante de Él, si tú estás llamado a tener la disciplina y a heredar las cosas que Dios quiere, entonces tienes que andar a la altura. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Déjame aterrizar este tema. ¿De qué nos sirve tener un Padre eterno? ¿De qué nos sirve saber que Dios me está dando una estructura, una disciplina, que en cuanto me salgo o empiezo a hacer algo diferente a lo que Él me mandó, Dios me va a traer en disciplina? ¿De qué me sirve saber que ahora yo soy heredero? He recibido el anillo, he recibido las llaves, he recibido el título de la casa, el título del auto, y tengo ahora en mi poder todo lo que mi Padre me ha heredado. ¿De qué me sirve? Nos sirve de mucho. Iglesia, ¿eres hijo de Dios? Si yo vuelvo a preguntar quiénes son los hijos de Dios y vas a levantar la mano, no lo hagas. Pero si levantas la mano, te voy a decir que se espera de ti. Que crezcas en santidad. Que crezcas en santidad. Porque, ¿sabes? Dios va a obrar en una iglesia santa. Dios va a corregirte cuando te estés saliendo del camino. Se llama disciplina. Así que cuando la recibas, regocíjate. Pero estás recibiendo todo el encargo, eres heredero del reino de Dios. Se te han dado las buenas noticias para que las compartas, como si Cristo mismo estuviera predicando. ¿Estás a la altura del llamado? ¿Estás cumpliendo con tu tarea de ser hijo de Dios? No me digas que sí rápido. Se espera de ti santidad, disciplina, predicación, acompañamiento. Como iglesia, hermanos, vamos a predicar el evangelio hasta el cansancio. Como iglesia, hermanos, vamos a aprender de la palabra de Dios hasta el cansancio, porque llevamos un apellido. El apellido es ser hijos de Dios. Y ese Padre, hermanos, es un Padre eterno. Si tú eres hijo de Dios, ahora vas a poder clamar a Él y Él va a atender tu necesidad. Iglesia, levántate. Levántate, predica, anda a la altura, compórtate como un hijo de Dios. Lo estás haciendo bien, pero debemos crecer en más áreas.
Ponte de pie, vamos a orar. Señor, es fácil juzgar al pueblo de Israel, que no soportó a la altura, que anduvo en desobediencia. Sin embargo, tú mandaste al profeta a animarles y decirles: no, tu Padre, tu Dios es un pastor, tu Dios te va a llevar en sus hombros, tu Dios te va a cuidar cerca de ti. Señor, en esta iglesia entendemos que llevamos el apellido hijos de Dios. Ayúdanos a andar a la altura, Señor. Y si no estamos a la altura, Dios, háznoslo saber. Y háznoslo saber a través de la disciplina, Dios. No del castigo necesariamente, pero de la instrucción, de la corrección, del ánimo. Como si fuéramos esos niños pequeños, Dios, que no saben cómo comportarse, pero que necesitan la voz de su papá. Pero también ayúdanos a entender que somos adultos completamente funcionales, a quienes se nos ha dado el hermoso mensaje del Evangelio, Dios. Y yo no quiero descansar de predicar. Iglesia, predica el Evangelio. El tiempo es corto. La necesidad es grande. Deja de actuar como niño. Cumple tu responsabilidad. Padre, que como iglesia nos lleves a una altura bien alta, Señor, bien grande, según el tamaño de este Padre eterno. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo.